Buenos días, amados del Señor. Qué rico que una vez más nos estén acompañando en nuestro devocional matutino Despierta, Despierta, para escuchar la palabra que Dios trae hoy para ti, que dice: no por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos en Zacarías 4:6, para enseñarte que el Espíritu Santo nos vivifica. Todos los seres humanos tenemos espíritu, pero tenemos un espíritu vivo, solo aquellos que hemos sido regenerados, los que hemos sido perdonados bajo la gracia de nuestro Señor, y todos nuestros pecados han sido limpiados y hemos permitido que Cristo gobierne nuestra vida. Sin la vida del Espíritu, nuestra existencia pierde todo sentido y pierde la dirección más importante, que es la de Dios. Muchas veces nuestro espíritu puede estar debilitado por falta de ese alimento espiritual, que es la palabra de Dios. Jesús mismo lo dijo: las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. En Juan 6:63 lo dice. La palabra de Dios es espíritu que alimenta nuestro espíritu. La palabra de Dios es el alimento de tu espíritu. Y así como necesitas alimentar tu cuerpo todos los días para estar fuerte y sano, debes también alimentarte de palabra de Dios para tener una vida espiritual fuerte. Tu espíritu todos los días tiene que estar fuerte para las acechanzas del enemigo. Debes estar consciente del propósito que esto tiene en tu vida. Hay dos estados del espíritu: el espíritu debilitado y el espíritu muerto. Hay gente que ya tiene el espíritu muerto. Lo único que hay en ese espíritu muerto es carnalidad, en lo que piensa, en lo que siente, en lo que dice, en lo que desea su alma, y no su espíritu. El alma es con la cual nos hemos rebelado contra Dios. Por causa de ella nos hemos vuelto en enemistad con Dios, por lo que guardamos en ella, y ese es el reflejo de nuestra vida. El alma es el lugar donde se origina el deseo del hombre, que es contra Dios, y produce el pecado. Y como consecuencia produce la muerte espiritual. Dice la palabra de Dios que el alma que pecare morirá, en Ezequiel 18:20. Entonces, desde el principio, todo aquel que ha pecado ha muerto. Tú ves gente que camina, que ve, que oye, que come, que anda, pero está muerta espiritualmente. Las personas que no han sido vivificadas y renacidas en su espíritu están muertas, aunque respiren, y peor aún, están condenadas a una muerte eterna. ¿Cuál es nuestra bendición? Que Dios hace revivir ese espíritu muerto. El primer concepto que yo te dije: darle vida a lo que no tiene vida. Y en segundo lugar, vivificar el corazón de aquel que está en un proceso de muerte. Han perdido las fuerzas, no tienen fuego ni el poder del Espíritu Santo aquellos que están en ese proceso. Tienes que dilucidar bien hoy si tienes vida espiritual o no la tienes. Cuando Dios nos encontró, nuestra audición, nuestra vista, todos nuestros sentidos estaban atrofiados espiritualmente. Puede ser que tu alma razone, que piense, que seas muy inteligente, pero estas cosas del alma no tienen nada que ver con Dios, porque lo que es del hombre es del hombre y lo que es de Dios es de Dios. El Señor habla por su espíritu, al espíritu tuyo, no le habla a tu alma. Por eso es muy importante que tu espíritu sea quien gobierne tu vida, conectado con el de Dios. Tu alma debe estar sujeta a Él, al poder que se mueve. Tu espíritu tiene que estar vivo y tener el fuego de Dios, y tiene que obrar el Espíritu Santo en ti con su poder. La enseñanza de que la Biblia, la palabra de Dios, nos da cuando Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero podría ser una contradicción, porque ¿cómo puede un muerto escuchar la voz de Dios y además creer? ¿Cómo es que Dios pone vida espiritual donde hay una muerte espiritual? Tal vez tú crees en Cristo Jesús, crees que tus pecados han sido perdonados y que tienes asegurada la vida eterna. Pero yo te pregunto, ¿cómo es que llegaste a recibir la salvación? ¿Puede un muerto confesar sus pecados y que sean perdonados? La respuesta podría ser: yo me arrepentí, le pedí perdón a Dios y entonces Él me perdonó. Pero yo te pregunto, cuando te arrepentiste y le pediste perdón al Señor, ¿estabas vivo o estabas muerto? ¿Vino la vida a ti, te arrepentiste y Él te dio vida, o Él te dio vida y te arrepentiste? ¿Tú crees que primero tienes que pedir perdón por tus pecados y arrepentirte? Eso es lo que creemos. Pero esto es lo grandioso de la salvación. La forma en la que Dios obra. Yo te estoy compartiendo este mensaje y el Espíritu Santo puede estar hablando a través de él. A algunos este mensaje les puede rebalar, pero hay gente que siente y piensa y dice: Dios me está hablando hoy a mí. Yo tengo que decirte que si has escuchado la voz de Dios, si te has arrepentido y has sido perdonado de todos tus pecados, es porque primero Dios fue quien hizo algo en ti. No es que nosotros lo buscamos a Dios. Jesús no lo dijo: no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Juan 15:16, recuérdalo. Tú no te podías arrepentir y pedirle perdón a Dios si Él no hacía algo antes. Dios le habló a los huesos secos en Ezequiel y estos oyeron su palabra. ¿En qué condición estabas tú cuando entendiste y te arrepentiste?
O sea que Dios te ha elegido a ti y te ha hablado a ti y ha despertado tu vida espiritual para que oigas su voz. Dicho de otra manera, Pablo dijo, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Efesios 2:1. Te dio la vida cuando estabas muerto. Mientras estabas así, tú no podías arrepentirte porque no entendías el camino en el que estabas, no entendías y no podías pedir perdón. Él te dio la vida antes de que tú le pidieras el perdón. Lo maravilloso de esto es que la salvación y el perdón son iniciativa de Dios. La Biblia dice que el Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio. No convence a un muerto, convence a un vivo cuando ya el Señor lo ha llamado. Esto significa que Dios fue quien te escogió. Por eso hoy te digo que Dios es digno de ser alabado y exaltado, porque cuando no éramos nada, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos dio la vida. Es maravilloso el hecho de que Dios te haya escogido y que hoy una vez más te esté llamando. Jesús dijo, de cierto os digo, viene la hora, y es ahora, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Los que la oyeren. No dice si se arrepienten y confiesan sus pecados, entonces vivirán. No, Él te llamó y te escogió. No hay ningún mérito en ti. El mérito está en Dios porque la gloria es para Él. ¿Cuál es la bendición? Él puede vivificar ese espíritu debilitado. Como yo te lo había expuesto, la reanimación del espíritu o volver a activar el espíritu lo hace Dios. Algunos no han muerto espiritualmente, pero sí están débiles y están yendo hacia esa muerte espiritual. Puede ser que tu vida espiritual esté débil, agotada o incluso agonizando. Cuando no te has alimentado bien, te debilitas y se decae el ánimo. Al espíritu le sucede lo mismo. Cuando no lees la palabra, cuando no oras, cuando no tienes presencia, cuando no te congregas para escuchar esa palabra de Dios, tu espíritu se debilita. Te quedas sin fuerzas y careces de visión de Dios. Si no te alimentas, ¿qué fuerza podrás tener para meditar en los planes de Dios? Cuando por causa de tu debilidad, tu espíritu ya está en un periodo de inanición, de enfermedad espiritual. Pero hay un agua que si la bebes, entonces recobrará fuerza tu espíritu. Y esa agua es la palabra de Dios. Si estás conectado con lo que te está diciendo Dios a través de esta palabra, tu espíritu está siendo fortalecido. Y cuando el espíritu se fortalece, el creyente se planta en la verdad de Dios y ningún viento de doctrina lo puede mover. Quien no tenga el espíritu vivo hoy debe entregarse al Señor Jesucristo. Hoy te comparto palabra de Dios y espero que esa palabra no te resbale. Jesús dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Eso está en Mateo 6:33. Lo importante es lo invisible y lo eterno, lo de Dios. No son los planes tuyos lo importante son los planes de Dios. Aprende a renunciar a tus planes para poder abrazar los planes de Dios. El Señor no puede mostrarte sus planes a quien está tan ocupado en los suyos propios que no tiene audición ni vista para ver los que Dios quiere para él, que son mejores. Dios tiene que quebrantar tus planes, romper tus proyectos muchas veces para que irrumpan los de Él en tu vida. Si no tienes proyectos espirituales, no estás consagrado para hacer cosas espirituales. Tú crees que por hacer lo bueno, por ser cordial, por ser buena gente, eso está bien, sí, pero eso no es suficiente. Tienes que entrar en los planes de Dios. Debes hacer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. La iglesia hoy en día muchas veces estamos muy cómodos, muy dormiditos. Aquellos que no tienen el espíritu debilitado no van a oír la voz de Dios, no van a tener el fuego ni conocer los planes de Dios. El fuego es el que nos mueve, su palabra. Pero entonces, ¿cómo me fortalezco? Adentrándote en la palabra del Señor, escuchándola, porque sus palabras son espíritu y vida. El Espíritu Santo entra en mi espíritu por la palabra. Tú escuchas el mensaje y se enciende tu lámpara. El aceite es el Espíritu Santo, el fuego lo produce el Espíritu Santo, pero sin lámpara no hay Espíritu Santo ni hay fuego. Si hay fuego, hay luz, y Jesús dijo que nosotros somos la luz del mundo. Y no es nuestra propia luz la que alumbra, sino la luz del Espíritu Santo en nosotros. Así que hay dos cosas como te lo expliqué: hacer vivir el espíritu muerto y vivificar el espíritu que está en ese proceso. ¿Por qué no te preguntas, ¿será una de estas dos mi condición? Analízate, piénsalo. Y yo te hago otra pregunta: ¿late tu corazón al oír la palabra de Dios? ¿Tienes aceite listo? ¿Tienes vida? ¿Tienes fuego? ¿Estás escuchando la voz de Dios? Porque es Él te está hablando en esta hora. No sé si eres de los que están muertos o hay que resucitarlos, o si hay que reanimarte para hacer revivir tu espíritu, pero tú sí lo sabes. ¿Seguirás como estás? Si tienes el espíritu dormido y debilitado, dile al Señor en esta mañana: pon aceite en mi lámpara, Dios. Despierta mi espíritu, Padre. Yo te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Una sencilla oración que salga de tu corazón para Él. Por hoy, esta es la enseñanza.
yo te pido que si tú quieres seguir enriqueciéndote con esta palabra, quieres que tu familia, tus vecinos también la tengan, ¿por qué no abres tu casa para un grupo vida que se realice allí? Pero tú dices, no puedo abrir mi casa, no tengo el tiempo. Bueno, yo te aseguro que cerca a ella hay un grupo vida en el que nosotros como iglesia podemos ir para que tú asistas junto a los tuyos y te edifiques. Las preguntas que tú quieras hacer, los horarios, las direcciones del grupo vida, suscríbete a nuestro canal y allí podrás hacerla. Te espero el día de mañana para que sigas enriqueciéndote en lo más maravilloso que es el camino del Señor. Que tengas toda la bendición hoy y nos vemos mañana. Dios te bendiga. Hay alboroto en las calles, es que algo ha pasado. Veo a los hombres corriendo y a muchos gritando. Padres que buscan sus hijos muy desesperados. Parece que aquello que un día se anunció ha pasado. Yo no me encuentro en la tierra, estoy separado y siento que todo